En nuestra última lección de historia del Antiguo Testamento, vimos a Israel saliendo de Egipto con la mano poderosa de Dios, con todas las riquezas de Egipto. Pero pocos días después, Faraón se lamenta de haber perdido sus riquezas y sus esclavos, así que persigue a Israel. Y hemos visto a Faraón y a todo su ejército destruidos en el mar, y a Israel triunfante al otro lado del Mar Rojo, con Dios como su líder, y Moisés como su apóstol y como su proveedor. Inmediatamente se dieron cuenta que esta tierra no podría sustentarles. No había suficiente agua, no había suficiente fruto, no había suficiente alimento. Estaban siendo probados. No pasaron la prueba. Murmuraron, se quejaron, discutieron y pelearon con Moisés, hasta que finalmente Dios hace llover trigo o maná del cielo para que hicieran pan, y les dio codornices para comer y agua de la roca. Y mientras Dios les dice lo que quiere que ellos aprendan: confíen en mí. Yo soy el Señor que les cuida. Yo soy el que provee para vosotros aquí en el desierto. El faraón no puede hacerlo, él ya está muerto. Su tierra no puede cuidarles. Moisés no puede cuidarles. Yo soy el Señor. Yo soy el que venció al ejército del faraón. Yo soy el que puede proveer para ustedes aquí en este desierto. Incluso aprendieron la lección de que Moisés no es un líder espiritual adecuado, porque han intentado formarse en línea en su tienda para recibir consejo y ayuda de él, y él solo no puede hacer ese trabajo. Así que Jetro, un sacerdote de Dios, ha recibido revelación para Moisés de cómo debe hacerse esto. Divídelos, organízalos. Organiza el campamento para que cada uno se ocupe de 10 y atienda al cercano, al íntimo a él, para que él pueda ir a pedir su consejo y ayuda para saber cuál debe ser su comportamiento. Ese es el origen del concepto de uno a uno que hallamos en la Biblia, y los mandamientos que regulan nuestras relaciones en Cristo, nuestra relación como hermanos. Ahora están listos, ya que han recibido la lección acerca de quién los alimenta y de quién reciben su sustento. Están preparados para oír la ley de Dios. Así que finalmente llegan a la montaña donde Moisés había servido a su suegro, donde Moisés había cuidado ovejas, el monte Sinaí. Y es allí donde Dios les hablará. Desde Éxodo 19, versículo 1, hasta Números capítulo 10, estarán allí en el Sinaí. Y Dios hará obras maravillosas entre ellos. Si tuviéramos tiempo, y lo tendremos en otro estudio llamado el Pentateuco, si tuviéramos tiempo, veríamos en detalle cada uno de estos capítulos, y aprenderíamos grandes lecciones espirituales que se aplican hoy. Estas leyes no son dadas para que nosotros las sigamos, pero el Dios que dio estas leyes aún debe ser seguido. Y declara aquí los principios que nos permitirán saber lo que Él quiere. La actitud que debemos tener para servirle hoy bajo la ley del Nuevo Testamento y bajo la nueva ley que Él nos ha dado. Pero veamos como 7 u 8 cosas de este periodo de tiempo que nos dejarán ver lo que sucede, y luego seguiremos de nuevo con el viaje rumbo a la tierra prometida. Pero llegan a este monte al tercer mes después de salir de Egipto, y estarán aquí hasta el final del segundo año. Estarán solo 38 años fuera de la tierra prometida cuando termine esta historia. En Éxodo 19 al 24 la ley es dada. Ahora, la ley no son solo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son algo semejante a las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Son una introducción, son un prefacio. Declaran los principios que serán discutidos en ese tiempo y en esta ley. En primer lugar, era una ley nacional para Israel. Les daba instrucciones acerca de los impuestos. Instrucciones si usted mataba una persona, o si robaba usted la oveja de alguien, o si robaba la esposa de alguien. Se hallan leyes penales, ante todo, en lo que llamamos la ley de Dios. Pero también había leyes individuales, leyes de salubridad, de la forma de tratar a la esposa, de la forma de tratar a los hijos. Leyes, toda clase de leyes que tratan en detalle de la higiene personal y de ordenanzas familiares, y también
se hallan cosas típicas en esta ley, ya que se demandan y se mandan sacrificios que hayan su cumplimiento, ya sea en el sacrificio del Señor en la cruz o en nuestro sacrificio diario por el Señor. Luego en Éxodo 25 al 31 se da el patrón del tabernáculo. La palabra, como la hallamos en nuestro libro, simplemente significa tienda. Es la tienda del Señor. En él habrá una sección de 3 por 6 metros y otra parte de 3 por 3 por 3 metros. La más pequeña será llamada el lugar santísimo. Todo el mobiliario que allí se encuentra se describe en Éxodo 25 al 31. Todas las cosas que van allí son dictadas en el 25 al 31. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, y yendo hasta el capítulo 34, ocurre uno de los eventos más trágicos en el desierto. Mientras Moisés está aún en el monte, recibiendo todo este gran testimonio de Dios, estas leyes y reglamentos, y el modelo del tabernáculo, el pueblo se halla allá abajo pensando en Egipto. Piensan en lo seco que está aquí en este desierto, y todo lo que tienen que comer es este maná y codornices, y todo lo que tienen que beber es esta agua de la roca. Ya no tienen las cosas hermosas de Egipto. Así que deciden hacerse un dios y regresar a Egipto, y de cierta manera obligan a Aarón. Aarón, sin embargo, no tiene que hacerlo, pero hacen que Aarón tome el oro, algunos aretes de oro y anillos de oro que han traído de Egipto, y los funda y les hace un becerro de oro como el que tenían en Egipto, y empiezan a inclinarse ante este becerro de oro y decir: he aquí el Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y empiezan a danzar, y empiezan a beber, y empiezan a tener una orgía sexual, hasta que finalmente quedan atrapados en esa clase de religión en que están los paganos. Y van a tomar un nuevo líder en lugar de Moisés, porque creen que Moisés ha muerto en el monte. Van a regresar a Egipto, y se van a disculpar con el faraón por haberse ido, y a persuadirlo para que les reciba otra vez. Dios le dice a Moisés: necesitas bajar, porque Israel está haciendo mal. Y Moisés baja de la montaña con 2 tablas en las que están las 10 palabras, los 10 mandamientos de Dios, lo que llamamos los 10 mandamientos. Y ahí había estado Josué, esperándole al pie del monte, y él y Josué caminan hacia el campamento, y Josué oye el ruido, quizá antes que Moisés, porque es más joven, y dice: hay ruido en el campamento, es sonido de guerra. Eso es lo que oiría un general. Pero Moisés, siendo el líder espiritual del pueblo, dice: no es ruido de guerra, es sonido de fiesta, debemos bajar, están haciendo un gran mal delante de Dios. Y al acercarse Moisés y Josué al campamento, Moisés ve el becerro de oro, y al pueblo danzando alrededor de él, y la borrachera, y el pleito, y se indigna, y tira las tablas de piedra, y los 10 mandamientos de Dios quedan quebrados. En ese momento ya el pueblo los había quebrantado antes en el valle, aunque ni sabía lo que esos 10 mandamientos decían. Moisés baja y les reprende por el mal que están haciendo y demanda que mueran los que han hecho esto, y así sucede. Luego toma el becerro de oro y lo muele y lo mezcla con el agua de beber, y se beberán este becerro de oro en su agua hasta que ésta se acabe. Así que Moisés está tratando, Dios a través de Moisés, está tratando de decirles que Jehová solo es Dios, y que cualquier otra cosa no solo trae la derrota y la muerte, sino la destrucción del pueblo de Dios. Pero han aprendido a inclinarse ante otros dioses, incluso antes de entrar en la tierra prometida. Este es un pueblo que no merece ser liberado, es un pueblo que merece ser destruido. Son preservados por la gracia de Dios, y no por las buenas obras que hacen, sino por el hecho de que caminan hacia la tierra prometida. El Señor aún no los ha abandonado, porque tan pronto como este incidente del becerro de oro queda arreglado, empiezan a hacer el tabernáculo de Dios. En 35 al 40, no para erigirlo, para ir a adorar, sino para preparar todo, para que esta tienda, el tabernáculo, sea construida, y este mobiliario, y hacer el arca del pacto, para entrenar a los sacerdotes para que funcionen allí. Proveen todo para su adoración en este tabernáculo,
en el que Dios quiere morar, mientras David y Salomón construyen un templo para Él. Dios dijo, nunca pedí un templo para vivir en él. Él estaba satisfecho con esta tienda móvil, porque quería enseñar al pueblo una lección muy, muy importante. Y esta es que no importa dónde tengan una casa, esa casa no es otra cosa sino una tienda. Que no importa dónde llamen hogar, aún son extranjeros y peregrinos en tierra ajena. Y que nunca deben creer que es tiempo de enterrar profundo sus raíces y llegar al punto en que se sientan en casa. Porque buscan una ciudad con fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El libro de Éxodo cierra. En el libro de Levítico se les enseña a adorar. Es todo el libro de Levítico, excepto el capítulo 2. Es todo el libro de Levítico. Cómo se debe adorar. Y uno de estos días tendremos un curso llamado El Sistema Levítico, o los sacrificios, donde aprenderemos para qué era cada sacrificio. Cada uno hecho en ese tiempo. Cada uno hizo bien a Israel. Pero básicamente, cada uno describía el de Cristo. Que cada uno, verá usted, que cada uno de estos sacrificios, la ofrenda de alimento, de grano, de carne, la ofrenda mecida, la ofrenda de paz, que todas estas ofrendas, todas estas fiestas, todos estos días tipificaban cosas que habrían de cumplirse en Cristo, al ser Él nuestra paz y convertirse en nuestro sustento. El libro de Levítico es maravilloso. Espero que lo lea. Al leerlo, busque esta afirmación o este pensamiento. El Señor es santo. Es en la santidad de Dios, o la santidad de Dios, la que se enfatiza en este libro de Levítico, no el sacrosanto, no lo sacrosanto de la adoración. La adoración debe ser santa, pero no debe ser malentendida. Y el énfasis no está en la adoración, sino en Dios. Dios enfatiza que Él es santo y por lo tanto ha de ser adorado. Y ya que Él es santo, solo Él, su adoración debe ser algo santo. Luego en el libro de Números, en Números 1 al 4, se hace un censo nacional. No vamos a leer eso. Espero que usted sí lo haga. Se describe cada tribu, cada parte de cada tribu, cada subdivisión se nombra, y la gente de cada tribu. Y la gente son los hombres de cada tribu. Y los hombres de cada subdivisión, hasta que finalmente, cuando termina el conteo, son más de 605,000 hombres. Así que no han perdido a ninguno. Tienen el mismo número de hombres que tenían hace un año o dos cuando salieron de la esclavitud egipcia. Serán preservados en esta tierra, en este número, aunque este pueblo, no entrará en la tierra por su rebelión y por el pecado de Moisés. No entrarán en la tierra prometida. Sus hijos sí lo harán, y serán más de 603,000 que se prepararán para entrar a la tierra prometida. Dios ha cumplido una parte de su promesa a Abraham. Es ya una gran nación a la que se le ha dado una gran ley, y ahora marchan hacia la tierra. Y eso es todo lo que se necesita para ser una nación: el pueblo, la ley y la tierra. Son un pueblo, tienen una ley, pronto entrarán en la tierra, y no entrarán como pequeñas tribus, sino como una gran nación. En números 5 y 6, el pueblo es purificado, y Dios le dice: si yo soy puro, sed vosotros puros. Así que pasan por una ceremonia que les purifica como una nación santa a Dios. Han sido sacados de la esclavitud, se les ha dado una ley, se les ha dado un tabernáculo para que adoren, se les ha dado una revelación de la santidad de Dios, y ahora se les ha dado una ceremonia a través de la cual pueden ser purificados. Usted nunca puede entrar o estar sin pecado, pero por la gracia de Dios, la sangre de Cristo, podemos ser puros para que podamos estar en pie delante de Dios para adorarle. Tan pronto como el pueblo queda purificado, se erige el tabernáculo, todo está listo, todo está hecho, todo construido, todas las leyes concernientes a lo que había de hacerse han sido dadas. Ahora es posible erigir el tabernáculo y que el pueblo se acerque para adorar a Dios, porque ellos también son puros. El pueblo es puro, los sacerdotes son puros, la ley es pura, y ahora está levantado el tabernáculo puro. Está amueblado con el candelero de oro, la mesa de los panes,
El arca del pacto está puesta en el lugar santísimo, y la gloria de Dios llena ese tabernáculo, y ahora es el lugar al cual han de venir a ofrecer sus sacrificios. Han pasado 2 años completos desde que salieron de Egipto. Ahora son lo que no eran cuando salieron. Son una nación organizada, una nación purificada, una nación legalizada. Son una nación que adora. Así que celebran la primera Pascua. No sé lo que pasó ese primer año, pero celebran la primera Pascua en Números capítulo 9. Y qué gran día. Todo Israel se juntó, cada uno en su casa. Vea usted, la Pascua no era algo público, viniendo al tabernáculo para adorar allí a Dios. Era algo privado, donde cada uno iba a su casa y se juntaba la familia y comían aquel pan sin levadura y aquellas hierbas amargas y ese vino, como si el Señor estuviera otra vez pasando por encima de Egipto. Cantaban quedamente, música lenta, música de duelo, porque el ángel de la muerte estaba pasando. No era una ocasión de júbilo, era un día que trajo gozo para ellos, pero afligían su alma esa noche, mientras pensaban en todas las tragedias por las cuales Dios les había traído hasta aquí. Les permitía servirle con gozo, con que ahora lo hacen. Y cuando yo participo de lo que se llama la Cena del Señor, y como ese pedacito de pan sin levadura, y bebo ese trago de fruto de la vid, lo hago con un poco de tristeza. Miro hacia atrás, hacia lo que Jesús tuvo que hacer, que su cuerpo tuvo que ser ofrecido, y su sangre derramada, que tuvo que dar toda la medida de su vida para ese triste evento, y este triste memorial me trae gran gozo, porque declara su muerte hasta que Él venga, y que yo paso este día como parte de su nación, por la tristeza de ese amargo día en el Monte Calvario. Y eso mismo hace la Pascua aquí. Anuncia al pueblo su victoria y su gozo por la tristeza del paso por encima del ángel de la muerte. Luego Números capítulo 10, los primeros 10 versículos. Se tienen que hacer unas trompetas de plata. Esas trompetas son las que le dicen al pueblo de Israel lo que Dios quiere de ellos. Dios hablará al sacerdote y él tocará una cierta trompeta y ellos sabrán que es tiempo de la asamblea. Tocará otro toque de trompeta, será hora de marchar. Dará otro toque de trompeta y le advertirá de la venida de los enemigos y que deben tomar su lugar asignado para de defensa y prepararse para la guerra. Hay otro toque de trompeta y saben que deben marchar y dejar aquel lugar y proseguir hacia la tierra prometida. Las trompetas de plata son muy importantes en la economía divina. Con estas trompetas de plata terminan los eventos de Sinaí. Y Dios le dice en Números capítulo 10, ya han pasado mucho tiempo en este monte. Ahora los mando al norte. Todo lo que Dios quería que aprendieran, lo han aprendido. Y es tiempo de que vayan a la tierra prometida. Cuando dejan Sinaí, el lugar inmediato al que llegan, a donde acamparán, lo llamarán Tabera. No es una ciudad, es un lugar en el desierto. Porque Tabera significa incendio. Lo que sucede aquí en Números capítulo 10, 11 al 11:3, es que murmuran, refunfuñan, aún no han aprendido la lección de que pueden confiar en Dios. Él les ha provisto agua, pan, carne, protección, guía, consejo y consuelo. Les ha provisto de las cosas que pudieran necesitar, y aún así gruñen delante de Dios. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Nos ha sacado a este desierto para que muramos. Por esa murmuración, el texto dice, y se encendió en ellos el fuego de Jehová y consumió. Así que al dejar ese lugar, dejan tumbas que marcan el lugar de su queja, y llaman a este lugar de tumbas Tabera, que significa incendio. Salen de allí, y de nuevo es solo un lugar donde acampan, pero acampan en este lugar llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de los codiciosos. Cavarán algunas tumbas, más porque, de nuevo, hicieron exactamente lo hecho en Tabera. Cavar tumbas y sepultar a sus seres queridos no los convenció de que no debían murmurar. Así que en el siguiente campamento murmuran otra vez
Y esta vez Dios mata a miles de ellos, y esta vez cavan miles de tumbas. Dios está haciendo su mejor esfuerzo en enseñarles que deben confiar en Él, que deben cesar sus quejas. El Nuevo Testamento dice, haced todo sin murmuraciones. Debo mostrar hospitalidad sin murmurar. No debo mirar hacia Egipto, sino mirar a Israel en el desierto, y no murmurar como ellos murmuraron. Eso no es tener fe. Somos salvos por la fe. No somos salvos por la incredulidad. Aquí en Kibrot Ataba, Moisés le dice a Dios que la obra es muy pesada para él. Y además Moisés ya está muy cerca del final de su experiencia con Israel. Entonces hace Moisés que Moisés tome 72 ancianos, no 70. Hay 70 en el tabernáculo con Moisés, pero hay 2 más, Eldad y Medad, en el campamento, aún profetizando. No han venido a la tienda para ser nombrados por Moisés ese día. Hay 72 ancianos nombrados en Israel. Se reúnen en el tabernáculo de reunión, y cuando el Espíritu que está en Moisés viene sobre ellos, se les da de la sabiduría que hay en Moisés, se les da del poder que Moisés tiene. Son los agentes de Moisés, o los apóstoles de Moisés. Son los que deben servir bajo Moisés para dispensar la voluntad de Dios para todo Israel. Dios habla a Moisés, Moisés manda a los 72 a hacer la voluntad de Dios, y así queda dividido el campamento, y los capitanes pueden cuidar de ellos, como aconsejó Jetro en el capítulo 18. Pero algunos aún anhelan las cosas de Egipto, y miles de ellos mueren, y miles de ellos quedan allí. Pero ahora hay 73 personas que representan a Dios, y en ese caso el pueblo no pone a nadie como capitán para regresar a Egipto. Dejan Kibrot Ataba y llegan a Aserot. Ahora, esta sí es una villa. Finalmente se están acercando a la tierra prometida, saliendo del desierto. Se acercan a asentamientos establecidos, a pueblos establecidos. Y Aserot es uno de esos que están en las rutas comerciales, donde la gente descansa, se detiene, come y se refresca antes de seguir su camino. Así que en Aserot, Aarón y María murmuran, capítulo 10, murmuran contra Moisés. Deberíamos ir allá y leerlo, pero en realidad no tenemos tiempo para hacerlo en esta lección. Pero usted lea Números 12, del 1 al 15, quizá incluso mientras hablo, y vea que Aarón y María murmuraron contra Moisés. Y al murmurar en su contra dicen, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ahora, ese es su problema. Números 12:1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Se había casado con una etíope. No creo que sea Séfora. Creo que ahora tiene otra esposa. Séfora es madianita. Esta dama es cusita. Eso significa que sería negra. Murmuran contra Moisés porque se ha casado fuera de la familia de Dios. Eso los enojó. Las personas a veces no se quejan por la verdadera razón, pero aquí murmuran contra Moisés. Dios se aparece a ellos y les dice, Moisés es mi profeta. Si hay otro profeta, yo me manifestaré en él en sueño o misión, pero con Moisés no es así. Con él hablaré cara a cara, manifiestamente, como si fuera de hombre a hombre, y verá la apariencia de Jehová. Y porque habéis murmurado contra mí, María será leprosa. Moisés intercede por ella, y habría muerto leprosa si no hubiera sido por la intercesión de Moisés. Moisés intercede por ella, y Dios dice, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada del campamento por 7 días. Así que pasa 7 días fuera del campamento, y la 14ª estación de su viaje es Cades Barnea, y esto está en Números 12 al 14. Y luego los 2 espías. Están en la orilla de la tierra prometida. Se envían 2 espías, uno por cada tribu a la tierra. Usted sabe el nombre de Josué y quizá el de Caleb. Nombre a cualquiera de los 10. Nadie nombra a los otros 10 porque son espías infieles. Todos ellos traen un solo reporte. Es como Dios dijo, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que sostendrá a esta nación. Y traen cargando un racimo de uvas tan grande
que lo cargan entre dos hombres para mostrarlo a Moisés. Y dicen, es como Dios ha prometido, pero no podemos tomarla. Es que hay gigantes en la tierra, parecemos langostas delante de ellos, y no hay manera de tomar la tierra. Josué y Caleb dijeron, vamos y tomémosla. Es como Dios dijo que era, y podemos tomarla. Se negaron a oír a Josué y a Caleb, y mejor oyeron el reporte de la mayoría. La mayoría casi nunca está en lo correcto, porque la mayoría no sigue a Dios. La mayoría de la gente no tiene fe, y por no oír a Josué y a Caleb, Dios dice, vagarán en este desierto durante 40 años. Ya lo hicieron 2, vagarán otros 38. Eso no les gusta. No les gusta e intentan entrar a tomarla y son derrotados totalmente y regresan y pasan toda su vida vagando en el desierto. Me da gusto decirle que la historia no ha terminado. ¿No sería trágico que aquí acabara? Me ha traído Dios a la puerta de la tierra prometida y nos ha pedido que entremos a tomarla. ¿Le hemos dicho a Dios no? Oremos porque tengamos fe para no regresarnos de Cades Barnea, para vagar en el desierto de la vanidad, sino para marchar a conquistar la tierra prometida de la victoria. Tendremos más después.